El Sol. Es un faro de existencia, la fuerza motriz de la vida que conocemos, el motor gravitacional que ordena el vasto y helado desorden de nuestro sistema solar. Es la estabilidad, la promesa de la luz. Pero esa misma esfera de plasma incandescente que nos nutre y nos protege es también el incinerador más violento y absoluto del cosmos. Para los viajeros interestelares que se atreven a cruzar su dominio, el Sol no es una estrella, es la fuerza de aniquilación definitiva. Para comprender la magnitud de lo que presenciamos en el año 2025 con el objeto conocido como 3I Atlas, primero debemos interiorizar una ley cósmica, la destrucción del cometa. Los cometas son los nómadas helados del sistema. Son esencialmente bolas de hielo y roca sucia, cápsulas del tiempo molecular, formadas en las frías profundidades del espacio hace miles de millones de años. Han viajado en un sopor criogénico durante eones. Cuando una de estas cápsulas se desvía de su órbita o llega desde otro sistema estelar, el encuentro con la energía solar es un evento de violencia garantizada. La física es ineludible. A medida que el cometa se acerca, absorbe la radiación térmica. El hielo, que ha permanecido congelado en el vacío casi absoluto, entra en un estado de sublimación masiva. Se convierte directamente de sólido a gas, sin pasar por un estado líquido. Esta liberación explosiva de gas arrastra consigo polvo, escombros y fragmentos rocosos, creando la majestuosa coma y la cola que definen al cometa. Es un motor de cohete natural, sí, pero es un motor de cohete que se desmantela a sí mismo. En un encuentro cercano, entran en juego dos fuerzas mortales. El estrés térmico diferencial. El cometa, al ser un cuerpo irregular, se calienta de manera desigual. Las grietas y fisuras se abren a medida que el hielo se expande y sublima. Estas tensiones internas pueden superar fácilmente la débil fuerza gravitacional que mantiene unido el conglomerado de escombros. El objeto comienza a romperse de dentro hacia afuera. Las fuerzas de marea gravitacional. El Sol no atrae solo el centro del cometa, sino que ejerce una atracción ligeramente diferente en el lado más cercano y el lado más lejano. Esta atracción diferencial actúa como una mano invisible, gigantesca, desgarrando literalmente el objeto en miles de fragmentos. La historia de la astronomía está plagada de ejemplos de esta ley inquebrantable. Hemos visto cometas que se fragmentan en cadenas de perlas, como el famoso cometa Shoemaker-Levy 9, desintegrado por la fuerza de marea de Júpiter antes de su espectacular colisión. Y hemos visto cometas que, tras un perihelio demasiado íntimo, simplemente dejan de existir, vaporizados en polvo y gas, su masa dispersándose en el viento solar. Estos no son sucesos raros, son el destino predeterminado de cualquier viajero helado que se acerque demasiado a la luz. Es la ley de la termodinámica y la gravedad actuando sin piedad. El despertar y los primeros mensajeros. Pero en 2017, este universo de reglas claras se encontró con su primera gran ambigüedad. La detección de Umunoi Oumuamua reescribió el contexto de nuestro vecindario cósmico. Oumuamua no era un objeto ligado a nuestro Sol. Era el primer objeto interestelar confirmado en la historia de la observación humana. Su trayectoria hiperbólica era la firma inequívoca. Venía de otro sistema estelar, de un Sol lejano, y se dirigía hacia el vacío intergaláctico. Su llegada fue un despertar existencial. De repente, la pregunta milenaria, ¿estamos solos?, obtuvo una respuesta parcial. Había movimiento, había mensajeros, éramos visitados, aunque el visitante no fuera más que una roca. ¿Y qué roca? Oumuamua desafió cada modelo. Se movía con una aceleración no gravitacional. Algo lo empujaba, pero no dejaba rastro visible. Carecía de la coma o la cola que definirían a un cometa activo.
permaneció oscuro, alargado y misterioso, un cigarro cósmico que se alejaba silenciosamente, negándose a encajar en nuestras categorías. La forma era incorrecta, el comportamiento inexplicable. Fue en ese momento, en 2017, que la puerta a la especulación más profunda se abrió por primera vez en la astronomía moderna. La comunidad se dividió. La mayoría se aferró a la idea de un outgassing invisible, tal vez hidrógeno o nitrógeno, que nuestros instrumentos no podían detectar. Pero la semilla de la hipótesis tecnológica ya estaba plantada. ¿Y si su forma alargada no era natural? ¿Y si su aceleración inexplicable era propulsión controlada? Oumuamua desapareció antes de que pudiéramos encontrar respuestas, dejando atrás un vacío en nuestro conocimiento y una profunda incomodidad. Luego vino 2I Borisov en 2019. Borisov fue el alivio. Era un cometa ejemplar. Mostró actividad clara, tenía una cola, encajaba en nuestros marcos conceptuales. Parecía que Oumuamua había sido la excepción, una rareza estadística que no se repetiría. Esta era la base de nuestro conocimiento en 2025. La mayoría de los viajeros interestelares serían cometas normales, Borisov, y las anomalías, Oumuamua, serían raras e inexplicables. Pero esta calma conceptual estaba a punto de ser demolida. El desafío se nombra 3I Atlasen. Los primeros meses de 2025, una nueva señal apareció en los telescopios del Atlas Survey, sistema de última alerta de impacto terrestre de asteroides. La detección fue casi rutinaria, un nuevo objeto en trayectoria hiperbólica. El 3 en su designación, Satext Inda 3I Atlas, confirmaba su estatus como el tercer objeto interestelar detectado. Inicialmente, la atención fue modesta. Se esperaba otro Borisov, pero los cálculos orbitales revelaron el primer giro dramático. El perihelio de Atlas, su punto de máxima aproximación al Sol, ocurriría a finales de octubre. La distancia, aproximadamente 1.4 unidades astronómicas, UA. Es crucial entender el peligro que representa esta distancia. La Tierra, fuente de vida y agua líquida, orbita a 1 UA. La distancia de Atlas era solo un 40% más lejos de nuestra posición. Se adentraba en una región donde la radiación solar y el estrés térmico son brutales. Un escenario que, según todos nuestros modelos, debería conducir a la fragmentación y vaporización total. La distancia de 1.4 UA no era la de la destrucción instantánea, como acercarse a 0.1 UA, sino la de la tensión máxima para un cuerpo de su tamaño y composición estimada. Si un cometa débilmente ligado entraba allí, la ley de la destrucción cósmica se cumpliría. La preparación para la muerte del cometa A, medida que julio se convertía en agosto y agosto en septiembre, los observatorios de todo el mundo apuntaban sus instrumentos hacia Atlas. La anticipación en la comunidad científica creció, pero no era una anticipación de descubrimiento. Era la expectativa de un evento predicho, la desintegración de un cometa interestelar. Los astrónomos se preparaban para documentar el evento con una precisión sin precedentes, gracias a la red global de telescopios. Esperaban capturar las fuerzas de marea desgarrando el núcleo, los estallidos de sublimación creando nubes de polvo y gas, y finalmente la desaparición progresiva del objeto como un cuerpo coherente. Sería el funeral de un viajero interestelar, pero un funeral que confirmaría nuestras leyes de la física. Las mediciones iniciales de la composición de Atlas, realizadas con espectrógrafos terrestres, solo sirvieron para reforzar el pronóstico de su desaparición. El objeto ya estaba mostrando actividad, una coma incipiente, lo que confirmaba la presencia de sustancias volátiles que se estaban evaporando. Pero la señal era inusual. Había una cantidad extraordinariamente alta de dióxido de carbono. TexCore $2. El TexCore $2
sublima a temperaturas mucho más bajas que el hielo de agua. Esto significa que un cometa dominado por Dasa-Tatext Praco $2 sería más volátil y menos estable que uno de agua en el mismo ambiente. Su composición extrema, aunque fascinante en términos de origen, sugiriendo que se formó en las regiones más frías de su sistema estelar progenitor, actuaba como una mecha encendida. Estaba predispuesto a una sublimación explosiva. La conclusión de los modelos era clara. Un cometa con esta composición, a esa distancia de 1.4 UA, no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir intacto. Los astrónomos tenían ante sí la oportunidad de presenciar y documentar el cumplimiento de la ley del incinerador cósmico. La pregunta no era si Atlas sobreviviría. La pregunta era cuánto duraría antes de romperse en pedazos. La tranquilidad de la comunidad científica era que, al menos, la física seguía siendo predecible. Teníamos las leyes, teníamos la trayectoria, teníamos la composición. Todo apuntaba a un final conocido, un espectáculo de destrucción que cerraría el capítulo de la visita de Atlas con una nota de confirmación sobre nuestro conocimiento del cosmos. Pero la verdadera historia de 3I Atlas no es sobre lo que se predijo, es sobre lo que desafió, lo que se negó a obedecer y lo que hizo posible. A medida que octubre llegaba y el cometa se adentraba en la zona de máxima radiación, todos esperaban ver los fragmentos, todos esperaban la nube de gas disperso, todos esperaban la prueba de que el Sol seguía siendo la fuerza dominante y destructiva. Pero cuando la luz del cometa emergió del otro lado del perihelio, no venía en pedazos, venía más brillante, más activo y completamente intacto, llevando consigo una serie de anomalías que harían que la cabeza de cualquier astrónomo se resintiera por la incomodidad de lo imposible. Había algo fundamentalmente erróneo en el guión que habíamos escrito para Atlas. El viajero interestelar no solo había sobrevivido al fuego, se había fortalecido con él. La ley de la destrucción cósmica había sido violada, y esa violación exigía una explicación que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. Continuará en la parte 2, la herejía y el imposible presupuesto. El Sol es una fuerza implacable, y la ley cósmica dictaba que 3I Atlas debía morir. La comunidad científica, con sus modelos de fragmentación y su conocimiento de la fuerza de marea gravitacional, esperó la confirmación de su aniquilación. Pero la realidad, en el cosmos, a menudo desprecia la arrogancia de la predicción. A finales de octubre de 2025, cuando Atlas emergió de su perihelio de 1.4 unidades astronómicas, el objeto no estaba en pedazos, no estaba vaporizado, estaba intacto, y lo que es más perturbador, estaba más activo que nunca. Las primeras imágenes de alta resolución, aquellas que debían mostrar escombros dispersos, revelaron un núcleo perfectamente cohesionado. Las simulaciones se habían equivocado. El estrés térmico y las fuerzas de marea que debían haber desgarrado el conglomerado débilmente unido de Atlas habían sido resistidas. Había algo fundamentalmente diferente en la estructura física de este visitante interestelar. Su resistencia era, en sí misma, una anomalía que requería una nueva física. Pero la supervivencia era solo el preludio de una crisis científica más profunda. La crisis de la composición y el hielo herético, la primera pista sobre la resistencia de Atlas, se encontraba en su composición, un aspecto que inicialmente reforzaba la predicción de su destrucción, pero que ahora se convirtió en el centro del misterio. La proporción anómala de dióxido de carbono, Vasioc-Text Posukeo, $2, respecto al agua, una relación de 8:1, una de las más extremas jamás medidas, nos obligó a plantear dos hipótesis sobre su origen.
ambas con implicaciones cósmicas. Hipótesis A. El origen en el exterior extremo. El cometa se formó en un disco protoplanetario alrededor de su estrella de origen, pero mucho más allá de la línea de condensación del TEXT-CO 2. Esto significa que se formó en una región de su sistema estelar que era tan fría que el TEXT-CO 2 se congeló abundantemente, mientras que el agua permaneció menos dominante. Si esta hipótesis era correcta, Atlas era un ejemplo perfecto de la diversidad química de la galaxia, un fragmento de un ambiente de formación planetaria radicalmente diferente al nuestro. Su mera existencia expandía los modelos de formación planetaria que habíamos desarrollado. Hipótesis B. El procesamiento por rayos cósmicos. La segunda posibilidad era aún más intrigante. Durante millones o miles de millones de años de viaje a través del vacío interestelar, Atlas fue bombardeado incesantemente por rayos cósmicos galácticos, partículas de alta energía que penetran el espacio. Estos rayos cósmicos impactan el hielo, transfiriendo energía suficiente para iniciar reacciones químicas. Se teorizó que, a lo largo de eones, el bombardeo pudo haber transformado la capa superficial de hielo más simple, como el monóxido de carbono, TEXT-CO, en el hielo de TEXT-CO 2 que observamos. Este proceso, además, crearía una corteza enriquecida con materiales orgánicos complejos, moléculas a base de carbono, a menudo oscurecidas y resistentes, conocidas coloquialmente como tholins. Esta corteza, cocinada por la radiación cósmica, podría haber actuado como un escudo protector, una capa de aislamiento térmico que permitió al cometa resistir la tensión del encuentro solar. Ambas hipótesis explicaban la composición, pero ninguna de ellas, por sí sola, podía explicar el siguiente y más escandaloso fenómeno: la continuidad de su actividad. El output anómalo, la paradoja energética. Un cometa que se aleja del perihelio, como se estableció en la parte 1, debe mostrar un declive gradual y predecible en su outgassing. La energía solar disminuye con el cuadrado de la distancia y la actividad debe seguir esa curva. Pero la actividad de 3i Atlas no solo se mantuvo, sino que, durante las primeras semanas de noviembre, pareció intensificarse ligeramente. Los chorros de gas eran más estructurados, y la cola iónica se extendió a lo largo de una porción significativa del cielo nocturno. Este comportamiento sugería que el objeto operaba con una eficiencia o una fuente de energía que desafiaba directamente la termodinámica. Aquí es donde los números se volvieron una afrenta directa a la física conocida. Los astrónomos se vieron obligados a realizar el cálculo fundamental del presupuesto energético. Este proceso, que normalmente es rutinario en la física de cometas, se convirtió en la prueba de que Atlas era un objeto que violaba las leyes de conservación de energía, o al menos nuestra comprensión de ellas. El cálculo de la imposibilidad. Medición del output, energía requerida. El primer paso fue estimar cuánta energía se estaba gastando. Basándose en las mediciones espectrográficas de la densidad del gas en la coma y la velocidad de escape de las partículas, los investigadores estimaron que Atlas estaba expulsando un volumen masivo de material volátil, aproximadamente 5.000 millones de toneladas de TEXT-CO 2 cada mes. Para que esa masa colosal alcanzara la velocidad de escape y generara los chorros observados, los cálculos de energía cinética revelaron un requerimiento de aproximadamente $3 times 10 o 18 julios por mes. Para poner esto en perspectiva humana, es la energía suficiente para alimentar a una ciudad global masiva, como Nueva York o Londres, durante varios meses cada 30 días. Medición del input, energía disponible. La única fuente de energía conocida para el outgassing
de un cometa es la luz solar. A la distancia de Atlas, 1.4 UA, la radiación solar entrega una densidad de energía de aproximadamente 700 vatios por metro cuadrado. Text, $2. Asumiendo que Atlas tenía un diámetro de unos 5.6 kilómetros, los astrónomos calcularon el área de sección transversal que podía interceptar esa radiación. La discrepancia absoluta. Al comparar el input máximo de energía solar con el output observado para sostener la eyección de masa, la conclusión fue ineludible. El output de energía excedía el input disponible por órdenes de magnitud, incluso si se hacían concesiones extremas, asumiendo que Atlas absorbía el 100% de la luz solar que lo golpeaba y convertía esa radiación en energía cinética con una eficiencia perfecta, algo que es físicamente imposible según las leyes termodinámicas. La energía solar seguía siendo profundamente insuficiente para explicar la tasa de actividad. El objeto no solo había sobrevivido al Sol, sino que parecía haberlo utilizado como un gatillo para un proceso que superaba su capacidad de suministro. El presupuesto energético no cerraba. Era como si Atlas estuviera operando con un motor oculto, una fuente de alimentación interna que nadie podía identificar. Las hipótesis de rescate y sus fallas frente a esta violación de la física, los científicos se apresuraron a proponer explicaciones naturales de rescate. Decaimiento radioactivo. ¿Podría haber calor primordial o decaimiento radioactivo en el núcleo del cometa, liberando calor latente suficiente para sostener la sublimación? Posible, pero los modelos sugirieron que la cantidad de material radioactivo necesario para compensar el déficit energético sería tan grande que haría de Atlas un objeto anómalamente denso, una predicción que las mediciones gravitacionales preliminares no apoyaban. Reacciones exotérmicas. Podrían estar ocurriendo reacciones químicas altamente exotérmicas que liberan calor bajo la superficie, amplificando el efecto de la radiación solar. Esto es complejo de modelar, pero incluso las cascadas químicas más energéticas conocidas no parecían suficientes para sostener el déficit de 3 orders times 10-18 julios, reservas volátiles masivas. ¿Podría Atlas contener grandes reservas concentradas de volátiles que al sublimar liberaban calor latente que nosotros no habíamos contabilizado? Es la hipótesis de hay más hielo de lo que pensábamos, pero seguía sin explicar cómo se generaba la energía necesaria para acelerar esa masa a velocidades tan altas. Incluso con la combinación de todas estas posibilidades, la magnitud de la discrepancia energética hacía que las explicaciones se sintieran insatisfactorias. La física simple dictaba que el objeto no podía estar funcionando solo con la energía que se le había asignado. La geometría de la intención, los chorros controlados. Mientras los teóricos luchaban con la termodinámica, los astrónomos observacionales se enfrentaban a un problema de geometría que era igual de perturbador: la dirección de los chorros de gas. En un cometa natural, la eyección de material puede variar con la rotación del núcleo, pero el material viaja en trayectorias que, en última instancia, se alejan del Sol, impulsadas por la presión de radiación. Las mediciones astrométricas de Atlas revelaron que el jet primario del objeto estaba orientado de forma contraria a esta expectativa. Apuntaba en una dirección que lo dirigía prácticamente hacia el Sol. Esta no era una pequeña desviación, era una contradicción flagrante. Un jet que apunta hacia la fuente de energía es, en cualquier sistema natural pasivo, una ineficiencia o un accidente topográfico. Pero en el contexto de la propulsión y la ingeniería, un jet apuntando hacia la fuente de calor es un diseño brillante y controlado. Si un objeto busca acelerar lejos del Sol,
debe expulsar material hacia el Sol para aprovechar la reacción. La propulsión de cohete no depende de la dirección del flujo de energía, sino de la dirección del flujo de masa. Expulsar masa hacia la estrella genera un impulso neto que aleja al objeto de la estrella. Además, los investigadores notaron la presencia de un segundo jet, casi simétrico, posicionado en la dirección opuesta al primero. La presencia de dos jets opuestos y estructurados introdujo una sensación de orden y simetría que es rara en la topografía aleatoria de un cometa. La simetría sugería dirección, intención, control. Un sistema natural donde la sublimación ocurre simplemente por calor aplicado a una superficie helada no debería mostrar una simetría tan perfecta en la expulsión de masa. La anticola persistente a esta crisis se sumó la anomalía de la anticola. Una anticola, esa púa que parece apuntar hacia el Sol, es típicamente un artefacto óptico. Se forma cuando la Tierra se alinea de una manera específica con el rastro de polvo que el cometa ha dejado a lo largo de su órbita. Al cambiar el ángulo de observación, la anticola debe desaparecer o cambiar radicalmente de forma. Pero la anticola de Atlas persistió. A medida que la Tierra se movía en su órbita, cambiando el ángulo de observación, la anticola permaneció notablemente visible y estable. Esto significaba que el fenómeno no era un simple truco de perspectiva. Había material siendo dirigido activamente hacia el Sol, o al menos manteniendo una densidad y dirección que desafiaba las explicaciones de la óptica pasiva. Los astrónomos se enfrentaban ahora a un objeto que no solo sobrevivía a la aniquilación y desafiaba la conservación de la energía, sino que también ordenaba su geometría de una manera que se asemejaba a una maniobra de propulsión planificada. El misterio de 3i Atlas había dejado de ser una anomalía estadística para convertirse en una crisis de comprensión. El objeto había abierto una puerta que la ciencia había mantenido cerrada durante décadas, forzándonos a preguntar si estábamos presenciando la complejidad extrema de la naturaleza o la firma inconfundible de la ingeniería a escala galáctica. La paradoja de 3i Atlas, el objeto que parecía operar con más energía de la que recibía del Sol, que desafiaba la geometría de la propulsión y sobrevivía a la aniquilación térmica, forzó a la comunidad científica a un punto de no retorno. Ya no era suficiente encogerse de hombros ante una simple anomalía. La consistencia y la acumulación de estas firmas requerían una respuesta radical. La respuesta se cristalizó en un debate que tuvo lugar no solo en conferencias académicas, sino en la privacidad de los laboratorios. Un debate cuidadosamente medido que evitaba la retórica sensacionalista, pero que enfrentaba la pregunta más antigua de la humanidad: ¿qué es la naturaleza y hasta dónde puede llegar? El conflicto bipartito, naturaleza extrema versus tecnología. Medida que noviembre avanzaba, los análisis se organizaron en torno a dos categorías de explicación, cada una con su propio peso de evidencia circunstancial y sus propios desafíos lógicos. La hipótesis de la naturaleza extrema, la navaja de Occam, se dobla. Los defensores de esta posición se apoyaban en el principio fundamental de la ciencia: la explicación más simple, siempre que sea posible, es la correcta. Argumentaban que, si bien las anomalías eran extremas, no eran estrictamente imposibles de explicar con la física conocida, si se asumía una combinación de circunstancias altamente improbable. El argumento clave se centró en la complejidad interna y la diversidad cósmica que aún desconocemos, la supervivencia estructural y la resistencia química. Se teorizó que la extrema abundancia de $2, combinada con la capa protectora de moléculas orgánicas complejas, Tollins,
creadas por el bombardeo de rayos cósmicos a lo largo de eones, había dotado a Atlas de una resistencia mecánica que nuestros modelos de cometas de agua no capturaban. Era un escudo contra la aniquilación solar, pero un escudo creado por un proceso natural prolongado y violento, la evasión energética, outgassing secreto. Para explicar el déficit energético, los modelos se volvieron sofisticados. Sugirieron que el interior de Atlas debía contener reservas volátiles masivas, quizás hielo de nitrógeno o monóxido de carbono atrapado profundamente, que al sublimarse liberaban un calor latente no detectado que amplificaba la energía de la eyección de masa. Era una reacción en cadena autosostenida, un fenómeno de retroalimentación interna impulsado por el Sol, pero actuando como una bomba térmica de tiempo cósmico que simplemente no habíamos encontrado antes. La geometría de la coincidencia, la dirección del chorro primario, apuntando hacia el Sol, y la simetría de los jets secundarios se explicaron como una confluencia topográfica. Es decir, la radiación solar pudo haber golpeado una grieta o fisura del núcleo de forma oblicua, y la rotación del objeto canalizó el flujo de gas de tal manera que por pura casualidad el vector de fuerza resultante apuntaba en esa dirección extraña. La persistencia de la anticola fue relegada a una ilusión óptica robusta, donde el rastro de polvo en la órbita era tan masivo que el efecto óptico de perspectiva se mantenía a través de un rango inusualmente amplio de ángulos de observación. El peso de esta hipótesis era que no requería invocar nueva física, pero su debilidad era que requería invocar un número cada vez mayor de circunstancias afortunadas. La navaja de Occam se estaba doblando bajo la presión de la necesidad. La hipótesis tecnológica, la arqueología cósmica y el tabú. Roto la hipótesis alternativa era, por necesidad, extraordinaria. Si las explicaciones naturales más elaboradas seguían sin cerrar el presupuesto energético, quizás era porque la fuente no era natural. Esta línea de investigación, etiquetada cautelosamente como arqueología cósmica, planteaba la posibilidad de que Atlas fuera un artefacto diseñado, una sonda robótica interestelar. El solo hecho de que esta hipótesis estuviera siendo investigada rigurosamente por astrónomos financiados por la NASA y la ESA representaba un cambio cultural monumental. Históricamente, sugerir tecnología extraterrestre era un riesgo profesional que podía condenar carreras, pero la consistencia de Atlas había roto el tabú, propulsión controlada y la tercera ley. En el contexto tecnológico, el jet que apunta hacia el Sol se convierte en la evidencia más fuerte de diseño. La expulsión de masa hacia la estrella es la acción que produce una reacción neta de aceleración lejos de la estrella. El objeto no estaba desperdiciando energía. Estaba ejecutando una maniobra de propulsión de cohete perfectamente calibrada para maximizar la eficiencia del empuje, utilizando la sublimación como su combustible. Esto explicaba de forma sencilla la anómala dirección del jet, cosecha de energía y refueling estelar. El déficit energético se resolvía si el objeto contenía un sistema de almacenamiento de energía, quizás baterías cuánticas o condensadores, que se recargaban lentamente en el vacío y que luego podía liberar esa energía de forma controlada y amplificada en el perihelio. Un objeto diseñado para el viaje interestelar de larga duración, quizás millones de años, tendría que ser capaz de repostar en cada sistema estelar que encontrara. El Sol se convierte así, no en el incinerador, sino en la estación de servicio. La geometría de la intención, la simetría de los jets y la persistencia de la anticola adquieren un nuevo significado. No son coincidencias topográficas,
son características de ingeniería. Los jets simétricos podrían ser toberas de propulsión para mantener la estabilidad del núcleo, control de actitud, mientras acelera. La anticola podría ser la firma de un sistema de recolección de polvo o de un escudo de radiación que mantiene su orientación. La regularidad y el orden que parecían tan incómodos para la naturaleza eran la firma predecible de la inteligencia. La evidencia infrarroja, el ojo del judo mientras el debate intelectual se intensificaba. El telescopio espacial James Webb de la herramienta infrarroja más sensible de la humanidad, fue programado para arrojar luz sobre la crisis. El infrarrojo es crucial porque permite medir la emisión térmica y la composición molecular precisa de objetos fríos. Las observaciones del WST proporcionaron una mezcla de confirmaciones y nuevas preguntas. Confirmación química y la piel orgánica. El JWST confirmó sin ambigüedad la abundancia de Altext Co2. Más importante aún, detectó las firmas moleculares consistentes con materiales orgánicos complejos, los Tollins. Esto apoyaba fuertemente la hipótesis del procesamiento por rayos cósmicos, hipótesis natural. El objeto tenía una piel creada por el ambiente interestelar, anomalías térmicas localizadas. Sin embargo, el mapeo de temperatura del JWST reveló que la distribución de calor en la superficie de Atlas no coincidía perfectamente con la iluminación solar esperada. Había puntos calientes localizados en regiones que no estaban directamente expuestas al sol, o que eran anómalamente más cálidas de lo que la conducción superficial sola debería permitir. Esto era consistente con la liberación interna y controlada de calor, hipótesis tecnológica, o con depósitos de ALS Text Co Aro 2 $, que sublimaban de forma heterogénea. La ambigüedad permaneció, agua como propelente. Las mediciones confirmaron la presencia de vapor de agua. Si bien esto era prueba de que la sublimación natural estaba ocurriendo, también reforzaba el argumento tecnológico. El agua es un propelente de reacción simple, abundante en el cosmos. Una sonda inteligentemente diseñada podría haber estado cosechando y utilizando el agua de su sistema estelar de origen o de los sistemas que visitaba, expulsándola de forma controlada en lugar de pasiva. La preparación para el clímax. Las firmas definitivas. La comunidad científica concluyó que el enigma de 3C Atlas no se resolvería con una sola pieza de evidencia. Requeriría la convergencia de múltiples líneas de observación para inclinar la balanza. El punto crucial sería el 19 de diciembre, cuando Atlas alcanzaría su punto más cercano a la Tierra. Los astrónomos diseñaron un protocolo de observación enfocado en 3 firmas cruciales, las que se esperaba que distinguieran la aleatoriedad de la intención, el patrón de aceleración no gravitacional, la prueba de maniobra. Los telescopios astrométricos de precisión, como Gaia y los grandes telescopios terrestres, debían rastrear la posición de Atlas con precisión de arcosegundos. Se compararía la órbita real con la órbita newtoniana predicha, natural. La aceleración debería ser pequeña y decreciente, correlacionada con la disminución de la radiación solar. Tecnológico. La aceleración podría ser mayor, constante, o incluso incrementarse en patrones que sugirieran una maniobra deliberada para ganar velocidad antes de abandonar el sistema. La estabilidad geométrica de los jets, la prueba de ingeniería. Los observatorios ópticos se enfocarían en si la dirección y la fuerza de los jets anómalos, los que apuntan hacia el Sol, cambiaban de forma predecible con la rotación aleatoria del núcleo. Natural. Los jets deberían cambiar de dirección gradualmente y debilitarse conforme la superficie caliente rota fuera del Sol. Tecnológico.
La dirección y la fuerza podrían ser sorprendentemente constantes, sugiriendo un sistema de toberas activas que compensan la rotación para mantener un vector de empuje fijo. La persistencia de la anticola, la prueba de dirección. Si la anticola persistía incluso con la geometría de observación cambiante de la Tierra, la hipótesis de la ilusión óptica robusta se volvería insostenible, favoreciendo la idea de material dirigido activamente. El universo estaba a punto de ser interrogado con la mayor precisión posible. Los meses de debate, de especulación y de desarrollo de nuevas técnicas se reducirían a unas pocas semanas de datos. La comunidad científica se preparaba para el clímax, sabiendo que, gane quien gane el debate, la era de la arqueología cósmica acababa de nacer. El misterio de Atlas, inmenso y desafiante, había cambiado la ciencia para siempre. El calendario marcó el 19 de diciembre de 2025. La comunidad astronómica global estaba en vilo. Los telescopios terrestres habían superado las distorsiones atmosféricas con sus sistemas de óptica adaptativa, y el James Webb dirigía su mirada infrarroja hacia el visitante. Era el momento de la verdad, la ventana de máxima aproximación a la Tierra, la última oportunidad para obtener los datos de alta resolución que debían inclinar la balanza. Los científicos buscaron con obsesión las 3 firmas clave que diferenciaban la aleatoriedad natural de la intención controlada. El veredicto de la ambición científica. Los datos de diciembre, una vez procesados y verificados, no proporcionaron la claridad cinematográfica que el público y muchos investigadores habían anhelado. En cambio, ofrecieron una ambigüedad profunda y frustrante, una resolución que era satisfactoria en términos científicos, pero insatisfactoria para el cierre narrativo. La aceleración, el empuje fantasma. Las mediciones astrométricas de la aceleración no gravitacional fueron más precisas que nunca. Se confirmó un pequeño pero medible empuje que desviaba la órbita de Atlas de las predicciones puramente newtonianas. Este empuje, el famoso efecto cohete, fue la clave. Sin embargo, el resultado cayó en una zona gris. Los modelos más sofisticados de la hipótesis natural extrema, que ahora incorporaban la sublimación heterogénea del text CO2 y las grietas de la corteza, podían acomodar la magnitud de la aceleración observada dentro de sus márgenes de error. El impulso era compatible con un cometa natural inusualmente activo, pero este margen de error era una espada de doble filo. Era también compatible con la aceleración que resultaría de un sistema de propulsión tecnológica operando a baja potencia, conservando energía o ejecutando una maniobra mínima. Los datos no eran lo suficientemente precisos para distinguir entre un motor pequeño y natural y un motor sofisticado pero conservador. La incertidumbre se mantuvo en el corazón de la medición más crucial. El patrón de actividad, el declive esperado. A medida que Atlas se alejaba progresivamente del Sol después del perihelio, la actividad disminuyó. Las tasas de expulsión de masa bajaron y el brillo general se desvaneció, siguiendo un patrón que, a grandes rasgos, se alineaba con la disminución de la radiación solar. Para la mayoría de los astrónomos, este fue el dato más fuerte a favor de la hipótesis natural. Un objeto tecnológico operando como una estación de servicio podría haber mantenido una actividad constante o incluso acelerado. El declive sugería que, fundamentalmente, su motor dependía del Sol. Pero los defensores de la hipótesis tecnológica señalaron la sutileza. El objeto solo comenzó a declinar después de haber completado su encuentro cercano y haber alcanzado una velocidad hiperbólica máxima. Si el objetivo del objeto era simplemente ganar el impulso necesario
para su próximo tramo de viaje interestelar. Detener la quema de propelente después de alcanzar la velocidad deseada sería una muestra de eficiencia inteligente, no de pasividad natural. El patrón de declive fue, paradójicamente, una prueba de inteligencia para algunos. La geometría, la persistencia anómala. El enigma más persistente fue la anticola. A medida que la Tierra cambió su geometría de observación, la anticola, en lugar de desaparecer como debería haberlo hecho un simple artefacto óptico, mantuvo una visibilidad anómala. Esto obligó a los investigadores a considerar dos opciones igualmente complejas. O la distribución de polvo alrededor de Atlas era tan inusualmente densa y particular que el artefacto visual podía engañar a nuestros instrumentos a través de múltiples ángulos, o había material siendo dirigido activamente en esa dirección. La prueba geométrica, la que se esperaba que fuera más clara, se convirtió en una de las ambigüedades más frustrantes. El choque cultural, el dilema público. Mientras los astrónomos luchaban con la ambigüedad de los datos, la narrativa pública se había disparado hacia conclusiones dramáticas. La brecha entre la realidad científica, una ambigüedad del 98%, y la percepción pública, un dilema binario de sí o no, se hizo evidente. Los algoritmos de las redes sociales, diseñados para amplificar la sorpresa y la especulación, habían alimentado una ola de titulares sensacionalistas. La palabra alien se convirtió en sinónimo de Atlas. Este fenómeno subrayó un desafío fundamental para la ciencia en el siglo XXI: cómo comunicar la incertidumbre y el matiz de la investigación rigurosa en una era que exige inmediatez y conclusiones definitivas. Para muchos, la historia de 3i Atlas no solo trataba de un cometa, sino de la capacidad de la humanidad para aceptar la ambigüedad. Nos demostró que el universo no nos dará respuestas claras y sencillas solo porque tengamos telescopios poderosos. El legado, el nacimiento de la arqueología cósmica. Aunque 3i Atlas se alejaba progresivamente, su impacto metodológico fue permanente. El episodio fue un catalizador que transformó la manera en que la astronomía aborda lo desconocido. La investigación sobre Atlas no fue un fin en sí mismo, fue el desarrollo de una nueva disciplina formal, la arqueología cósmica. Nuevos protocolos de detección, los observatorios del futuro, como el Observatorio Vera Rubin, que está a punto de entrar en funcionamiento, ya no buscarán solo cometas. Estarán equipados con sistemas de inteligencia artificial entrenados específicamente para detectar anomalías geométricas, espectrales y térmicas que no encajen en los modelos naturales. El objetivo es reducir el tiempo de reacción de días a horas, asegurando que el próximo visitante interestelar sea estudiado desde el primer momento con la intensidad necesaria. La búsqueda de la firma de ingeniería. Se destinaron recursos para diseñar instrumental que pudiera buscar firmas de ingeniería más allá de la simple radioastronomía. ¿Qué tipo de contaminación química o patrón de emisión dejaría una máquina interestelar? Los investigadores ahora buscan trazas de elementos que no se encuentran comúnmente en los cometas, o patrones de emisión de calor en lugares donde no debería existir energía solar. El movimiento del marco conceptual. Lo más importante es que 3i Atlas cambió el marco conceptual de la astronomía. La pregunta sobre si un objeto es natural o artificial se convirtió en una pregunta de investigación legítima y financiada, no en un tabú especulativo. Atlas movió la ventana de Overton de lo que era científicamente permisible preguntar. El escepticismo sigue siendo el estándar de oro, pero ahora se aplica a la probabilidad de la naturaleza extrema
con la misma intensidad que a la posibilidad de la tecnología. El final de la observación, el comienzo de la reflexión. A medida que los meses pasaron, 3I Atlas se desvaneció en un punto de luz cada vez más débil, volviéndose inobservable incluso para el James Webb. La ventana de oportunidad se había cerrado. Lo que quedó fue una incertidumbre fructífera. La ciencia no había resuelto el misterio, pero había avanzado el conocimiento. Sabemos que la naturaleza cósmica es más compleja y extrema de lo que pensábamos. Sabemos que el universo esconde secretos energéticos y estructurales que no podemos explicar. Sabemos que, si existe una red de sondas interestelares, están diseñadas para ser indistinguibles de una anomalía natural extrema, una muestra de camuflaje tecnológico perfecto. La historia de 3I Atlas no es la historia de una conclusión, sino de una transformación. Nos obligó a enfrentar nuestra ignorancia y a reconocer que, en un universo vasto y antiguo, la ley de la destrucción puede ser, a veces, la ley de la eficiencia disfrazada. El viajero interestelar se ha ido, pero la pregunta que trajo consigo, la ambigüedad que dejó en los datos, permanecerá con la humanidad, impulsando la próxima generación de telescopios, de algoritmos y de sueños, en la búsqueda incesante para responder a la pregunta que ha definido nuestra existencia. ¿Estamos solos? La respuesta, en las profundidades del cosmos, sigue siendo un susurro, cortesía de 3I Atlas.